grabar la clase. Ya, desde este momento sí la estoy grabando. Ya, la subo entre hoy y mañana, por si acaso, porque igual toma un tiempito ya, subir las clases. ¿Ya? Entonces, teniendo eso ya dicho, vamos a hablar de las células. Bueno, y acá nos dice, las células nos dice, la parte más ¿Viste? pequeña, dígame, Algo que nunca entiendo. Nosotros los humanos en sí estamos hechos de células. sí, Y las células son seres vivos. depende. Vamos a tratar de ir Porque eso es solucionando ese como algo asunto. que siempre se viene a la mente y digo, nosotros los seres humanos, seres vivos, estamos hechos de seres vivos. Claro, es que tienes que diferenciar el concepto de ser vivo y de individuo. Nosotros somos Ya. un individuo. Un individuo, tal como el nombre lo sugiere, es una individualidad. Tiene cierta independencia dentro de la naturaleza. ¿Ya? Y nosotros, a su vez, estamos hechos de partes más pequeñas que son las células. Cada una de esas células está viva, pero esas células no son un individuo. ¿Ya? La suma de esas células da un individuo, pero cada una de ellas por sí sola no es un individuo. Es una entidad que tiene vida, pero no es un individuo. En ese sentido, vida distinto de individuo. ¿Ya? Pero Ok. vamos a conversar de eso, porque a pesar de eso, en tu organismo, tú adentro, sí tienes seres vivos, otros. Tú tienes bacterias, por ejemplo, en tu tracto digestivo, millones, cientos de millones de bacterias, que son otros individuos que están dentro de tu cuerpo y dentro del cuerpo de todos nosotros, por si acaso. Pero no interactúan de una manera como interactúan las células, que es lo que vamos a tratar de ir conversando ahora. Bueno, nos dice las células son la parte más pequeña de nosotros, y en esta imagen es bien característica, esta imagen es bien impresionante porque nos pone en comparativa dos células. Los huevos, un huevo de los que ustedes tienen en su cocina, un huevo de gallina, es una célula grande. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que las células tienden a ser muy, muy pequeñas, y la verdad es que sí, las células son muy chicas, pero hay algunas excepciones. Aquí en esta foto, por ejemplo, aparece un huevo, creo que es de avestruz, podría ser, por el tamaño, o bien podría ser algún huevo fósil, no lo sé, habría que leer un poco lo que nos dice acá. Eh, y vemos un huevo acá de un colibrí, podría ser. Siguen siendo una única célula, pero son de tamaños absolutamente distintos. Las células en sí van a estar presentes en todos los seres vivos. Nosotros, acá hay una imagen de una célula que está vista en un microscopio, ¿ya? Se distingue poco, ¿eh? Después nosotros vamos a ver algunos dibujos y vamos a ver que los dibujos son bastante distintos de esta fotografía que es la realidad, usando un microscopio. Ahora bien, cualquier ser vivo, cualquiera, está formado por al menos una célula. Desde organismos que son complejos a organismos que son simples, están formados todos por células. En ese sentido, es parecido a lo que pasa con los bloques de Lego. ¿Ya? Si tú tienes una figurita hecha con Legos, tú puedes reconocer esa figura. ¿Ya? Pero si tú te acercas, empiezas a notar que una figura grande hecha de Legos no son más que piezas pequeñitas de Lego que se van repitiendo. Bueno, en esa analogía, el bloque grande o el objeto grande hecho con bloques de Lego sería un individuo y cada una de las piezas sería una célula. Por lo tanto, se dice que las células son algo así como los ladrillos de la vida. Nosotros estamos hechos de células, todos los seres vivos. Acá tenemos un hongo, por ejemplo, acá tenemos un lémur y acá tenemos, Todo así. es como un piojo, sí. Todos los seres vivos están formados por al menos una célula. Una bacteria es una célula, una única célula. Las bacterias no están hechas por varias células. Cualquier bacteria es siempre una célula. Claro que se une con otra y forman colonias que vendrían a ser como grupos pero no van a unirse para formar una estructura. Es decir, cuando hablamos de bacterias, no vemos esta idea de un muro hecho de ladrillos. Las bacterias serían ladrillos individuales, ¿ya? Pero muchos otros organismos sí están hechos por células. De ahí vienen un par de conceptos que son importantes tener presente. Los voy a escribir acá. Hay un concepto que se llama unicelular y se refiere a los organismos
si lo queremos, individuos hechos de una única célula. ¿Ya? Esos son los organismos llamados unicelulares. ¿Ya? Por ejemplo, las bacterias son unicelulares. Y hay otro concepto que son los pluricelulares, que están hechos por dos o más células. Pluri es la misma raíz de plural, por ejemplo, de varios. ¿Ya? Y aquí hay distintos tipos, hay distintas clasificaciones, metacelulares, multicelulares, y cualquiera que te dé una idea de que son varios. Están hechos por dos o más células, ¿no? Todos los que estamos viendo aquí son pluricelulares, tienen muchas células, pero también vamos a ver que hay algunos que tienen muy pocas, o sea, que tienen solamente una célula, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nace esto? La idea de los organismos formados por células nace con la tecnología. En el sentido de que con tecnología se pudo descubrir que habían unidades que se repetían en los seres vivos. Básicamente estoy hablando de la invención del microscopio. Cuando se inventa el microscopio, voy a buscar otra imagen de eso, un segundillo, para llegar allá. Vamos a poner, por ejemplo, este libro que es bastante interesante en realidad. Ya. De nuevo, aquí me salió un error en el navegador. Ahora sí. Y vamos a ver este librito. Para. Déjeme llegar a este asunto. Y acá hay otro librito donde... Ah, no, no aparece. Bueno, estamos introduciendo el tema. Quedo con el compromiso de mostrárselo en la clase siguiente. Se descubre el uso de la microscopía. Se descubre en los microscopios que básicamente lo que hacen es agrandar lo pequeño. Eso es lo que hace un microscopio. Un microscopio agranda lo pequeño, los telescopios acercan lo lejano. Esa es la idea. Ahora bien, los primeros microscopistas tuvieron un especial cuidado en tratar de entender de qué estábamos formados todos nosotros. Entonces empezaron a hacer observaciones acerca de cuáles eran las características que teníamos nosotros los seres vivos, y empiezan a estudiar, por ejemplo, los fluidos, tejidos, se empieza a estudiar la sangre, y hubo un investigador que ustedes probablemente conozcan, Robert Hooke. En física se habla también de Robert Hooke, el que postuló la teoría, la ley de Hooke de los resortes. Él era multicientífico, o sea, no solamente actuaba en biología, también en física, también en química, también en matemática, por cierto. Y él descubre que al observar distintas muestras de tejidos, siempre aparecen unas cositas chiquititas, pequeñitas. Él, puntualmente, el experimento que él describe, fue la observación de láminas de corcho. Y al mirar láminas de corcho cortadas muy delgaditas, él notó algo así, como este que voy a dibujar aquí abajo, que eran capitas, muchas capitas así, y que a su vez esas capitas estaban divididas como en celditas, ¿ya? Como en cajitas más pequeñas. Para que se hagan una idea aproximada, es como mirar una tela de cebolla con una lupa. Esa sería una idea aproximada. Entonces, él notó que esa distribución de celditas se repetía en muchos tejidos vegetales. Y como parecían celdas, él le dio el nombre de células. Hoy día nosotros sabemos que en realidad él no estaba mirando células, estaba mirando cadáveres de células. Pero lo vamos a explicar más adelante también. Pero él nota esto, y nota que en muchos tejidos vegetales ocurría exactamente lo mismo. Después hubo otros investigadores que
también aparecen algunos nombres, Theodor Schneider, Schwann, otros más, que eran zoólogos, estudiaban animales, y se dieron cuenta, al observar animales, en los mismos años, 1700 algo, también se dieron cuenta que en los animales, si tú cortabas láminas muy delgaditas, también encontrabas la misma idea, de unidades más pequeñitas que se repetían. Entonces, de a poquitito se fue configurando lo que se conoce como teoría celular. Aquí aparecen algunos postulados de la teoría celular. Por ejemplo, uno de los postulados dice que todos los seres vivos están hechos de una o más células. Ese es uno de los primeros postulados, porque lo empezaban a comprobar. Si tú miras un humano, tejido animal, puedes ver estas cosas chiquititas que se repiten. Si miras un hongo, puedes ver lo mismo. Y si miras una planta, puedes ver también lo mismo. Unidades que se van y se van repitiendo. Es decir, este concepto de algo formado por piezas más pequeñitas que se van repitiendo. Ladrillos de una pared, piezas de Lego de un modelo más grande. Se sigue estudiando la biología de estas recién descubiertas células y se descubre que las células eran capaces de dividirse. O sea, que tú podías tener una única célula y esa célula podía dividirse y después podía dividirse y después podía dividirse. Si esto pasa hacia el futuro, si tú estás mirando hoy día células que se dividieron, tú puedes inferir que eso también pasó en el pasado y que eso viene pasando desde siempre y que probablemente seguirá pasando después. De aquí se desprende el segundo postulado de la teoría celular, que dice que toda célula proviene de otra preexistente. No se forman nuevas células. Ustedes son individuos formados por muchas células. Pero, a su vez, esas muchas células se formaron de las que estaban en ustedes cuando eran guaguas, cuando eran un embrión, antes de eso, cuando eran un cigoto, y antes de eso, ustedes fueron un espermatozoide y un ovocito. Y antes de eso, estaban en el cuerpo de sus padres y así, y nos vamos para atrás. Todas las células, entonces, se forman a partir de otras células. Ahí tendríamos un segundo postulado. Son tres los principales en todo caso. Ya, el tercer postulado, esto no está acá, no aparece mencionado en este libro, pero el tercer postulado nos dice lo siguiente. Voy a escribirlo. Voy a escribirlo acá, por si acaso. Los postulados de la teoría celular. Voy a escribir el primero. Todo ser vivo está hecho de al menos una célula. El segundo, toda célula proviene de otra preexistente. Y el tercero nos dice lo siguiente, que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Qué significa ese tercer postulado? Significa que todo lo que nosotros somos capaces de hacer es consecuencia de las funciones de nuestra célula. Un ejemplo súper simple. Nosotros, como individuos, necesitamos oxígeno. ¿Por qué necesitamos oxígeno? Porque nuestras células lo necesitan. Nosotros, como individuos, no incorporamos nitrógeno desde el aire. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna célula que sea capaz de hacerlo. Esa es la idea. Nosotros, como individuos, somos capaces de mover nuestros músculos. ¿Por qué? Porque tenemos células que son capaces de generar ese movimiento. Somos capaces de comunicarnos. Nuestro cerebro con nuestras extremidades se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque hay células que son capaces de hacerlo. Hay peces, por ejemplo, que son capaces de detectar impulsos electromagnéticos en sus presas. Los tiburones son capaces de detectar los pulsos electromagnéticos de la actividad cardíaca de sus presas. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque no tenemos células que cumplan esa función. Esa es la idea de la célula como unidad funcional. Por lo tanto, al final, si nosotros consideramos los postulados de la teoría celular, se pueden resumir en lo siguiente.
que nos dice que, oh, me quedó en amarillo esto, qué feo. Nos dice que la célula es la unidad estructural, reproductiva y funcional de los seres vivos. Por si acaso, lo que estoy escribiendo ahí es exactamente lo mismo que está escrito ya, solo que con otras palabras. La célula comunidad estructural, todos los seres vivos estamos hechos de células. La célula comunidad reproductiva, todas las células se producen a partir de otras. Y la célula comunidad funcional. Los seres vivos funcionan gracias a sus células. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen algunos ejemplos interesantes de células. ¿Ya? Nos dice, no todas las células son pequeñitas. Hay algunas células, además, que son muy caras. Aquí unos huevos de... no sé qué será eso, por si acaso. A lo mejor si alguno de ustedes lo sabe. Avestruz. Avestruz, gracias. ¿Ya? Mira, no tenía idea cómo se escribía. Primera vez que veo esa palabra. Bueno, muy grandes. 3 libras cada una. ¿Ya? Acá huevos de beluga, ¿ya? El caviar finalmente, ¿ya? Muy caros. Y acá tenemos un huevo humano. ¿Ya? Ojo que aquí, por si acaso en Chile esto no se puede hacer. ¿Ya? Nosotros no tenemos un libre mercado tan libre como otros países. Pero fíjense acá, un aviso en un diario, se necesitan donantes de ovocitos, mujeres saludables, entre 18 y 30 años, ¿ya? Se les compensa con entre 5.000 y 8.000 dólares. ¿Ya? Entonces, insisto, en Chile está prohibido el comercio de tejidos humanos. Nosotros no podemos vender sangre, no podemos vender óvulos, no podemos vender órganos, no podemos hacerlo. Pero hay países en donde sí se puede hacer. ¿Ya? ¿Con cuáles? ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica no ¿O sé. Ah, pero mi señora me dice que sí en que sí Asia? hay lugares acá. Ella lo vas a hacer como donante, pero igual te dan una compensación como de 700 lucas. ¿En serio? Sí, por estar entre centros a lo largo de edad, ¿Acá en tomaste Chile? todas las pastillas y, No te puedo y creer. tú vas después, te hacen firmar un montón de papeles y tú donas tus óvulos. Ah, mira, mi señora me dice que sí, que puede Lo hacerse. dejaron de acá, ella es enfermera, la dejaron de acá. Ya aquí ya vendió. Y lo Mira, hizo, un modelo de hizo negocio todo el interesante. viaje con eso. Es que hasta hace poco no se podía. ¿Ya? Si lo hacen las clínicas, Mira ya. Bueno, me dicen que sí se puede hacer. un buen negocio. Así que tal vez es una buena idea. Bueno, a ustedes les falta tiempo todavía para poder vender sus óvulos. ¿Ya? Pero desde los 18 a los 30, ya saben, pueden entonces tener óvulos. Mujeres sanas, sí, mujeres sanas. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, interesante. Ahora, vámonos por partes. Ahora, voy a sacar el otro librito para mostrar otras cosas interesantes que aparecen aquí respecto de las células. Necesito esto más grandote. Acá. Ajustar el ancho, ahí sí. Y aquí nos sale una cuestión bien interesante. Están viendo, ¿verdad? Una tabla, ¿cierto? Acá. Una mujer, qué sé yo, con un vestido rojo. Perfecto. Ya, gracias. Mire, aquí aparece una tabla con los tamaños, más o menos, de las células y de algunos otros componentes, por si acaso. Esta tabla está hecha con algunas unidades de medición que se conoce como nanómetro, acá nanómetro, más arriba micrómetro y más arriba milímetro. ¿Ya? Entre cada una de ellas es la milésima parte. ¿Ya? Es decir, un milímetro es la milésima parte de un metro, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro y un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro. O sea, son muy pequeñitas. Y acá tenemos más o menos los tamaños relativos, los átomos, 0. Depende del tamaño del átomo, hay átomos más grandes, átomos más chicos, pero son muy, muy pequeñitos. Las moléculas más pequeñas están más o menos en esta línea, entre los 0.7 y 0.9 nanómetros. Y acá recién empiezan a aparecer, acá arribita, ya las células como tal. Aquí tenemos más o menos la gran mayoría de las células, ¿ya? Dentro de esos rangos. Si nos fijamos, acá están, al otro ladito, indicados cuáles son los instrumentos que nos permitirían observar. Y si nosotros queremos, incluso acá, las bacterias más pequeñas, si queremos observar bacterias, lo podemos hacer utilizando un microscopio de luz. Los microscopios de luz son los microscopios clásicos que todos conocemos, que se enchufan y que dan una luz.
Para cosas más pequeñas, tenemos que usar otro tipo de microscopios, que son los microscopios electrónicos. Sin embargo, los microscopios electrónicos también me permiten ver bacterias y células. ¿Ya? Con los microscopios que tenemos en el colegio, nosotros podemos ver células de plantas, podemos ver células de animales, podemos ver paramecios, por ejemplo, con relativa facilidad. Relativa facilidad. Y bueno, hay células bastante más grandes. Un huevo de gallina nos dice acá, casi, no sé, 7, 8 centímetros. Acá aparece la longitud de algunas células nerviosas. Fíjese, hay células nerviosas, se llaman neuronas, que tienen casi 1 metro de longitud. Si el individuo además es más grande, ¿ya? Pueden tener más de 1 metro de longitud. Entonces, son bastante distintos los tamaños celulares. No siempre son tan chiquititas, ¿ya? Como uno podría pensar. ¿Ya? Pueden ser también más grandotas. ¿Ya? Y, bueno, acá aparece otra cosa interesante, que es que dependiendo del tipo de microscopio, tú puedes tener distintos tipos de fotos. Este es el clásico, con un microscopio de luz. ¿Ya? Nosotros en el colegio con un microscopio de luz podríamos ver algo parecido a esto. La verdad es que la calidad es menor. ¿Ya? Hay calidades y calidades finalmente. ¿Ya? Una cosa es que tenga tantos aumentos y otra cosa es la calidad, la profundidad de campo que se logra con esos aumentos. Es un poco como los teléfonos, da lo mismo que tenga 10 megas si el lente no es bueno. Aquí es más o menos la misma idea. En este caso, para esta célula se está usando una amplificación de 300. Lo que quiere decir que esa célula es 300 veces más chica que lo que nosotros vemos acá. O en otras palabras, que en ese espacio, tal como lo vemos acá, cabrían en realidad 300 células. ¿Ya? Esas son mucho más chicas de lo que aquí aparece. Si nosotros usamos otro tipo de microscopio, que no tenemos, ¿ya? Este es un microscopio electrónico de escaneo. ¿Ya? Se puede ver con mucho mayor detalle. ¿Ya? Mucho mayor detalle. Nos dice que los especímenes deben ser matados finalmente. Y otra cosa interesante, estamos viéndola también con un aumento de 300, pero el microscopio, este tipo de microscopio, no lo ves con esa luz, no lo ves de esos colores. Son colorizados artificialmente estas imágenes. Entonces hay muchas imágenes muy bonitas de repente, pero que son colorizadas. No tienen esa luz de verdad. De hecho, esta imagen que está acá, que la habíamos visto hace poquito, esa imagen está usada con el mismo tipo de microscopio y es colorizada. ¿Ya? No es real. Me preguntan si cada microscopio tiene una función distinta, y la verdad es que sí. ¿Ya? La verdad es que sí. Hay microscopios, por ejemplo, que permiten ver la... Fíjese, aquí mismo, lo podemos comparar. Con este microscopio, con el escaneo, tú no puedes ver las estructuras internas. No las puedes ver. El microscopio de escaneo nos sirve para ver las estructuras superficiales, la superficie. Es como un sonar, más o menos. ¿Ya? Más o menos, solo que en vez de onda sonora envían luz. En este caso, sí nos permite ver la estructura interna, porque en el fondo son tan pequeños que llegan a ser translúcidos. No alcanzan los tejidos celulares, que son principalmente agua, no alcanzan para evitar que la luz atraviese esos tejidos. Y acá tenemos otro tipo de microscopio, que es de transmisión, que nos permite nuevamente ver las estructuras internas. También se está usando una amplificación. Perdón, estaba viendo otra pantalla. Aquí sí. Insisto, aquí podemos ver las estructuras internas, acá no. Y aquí sí podemos ver las estructuras internas. Se utiliza un microscopio de transmisión. Y este es graduable. O sea, tú puedes ver qué tanto quieres que se atraviese la célula, qué tanto no quieres que se atraviese. Puedes enfocarte en un organelo y tienen muchas más funciones. Pero estos microscopios electrónicos son poco frecuentes. No es que tú vayas a una óptica y te compres un microscopio electrónico de transmisión. No se venden. En cambio, si tú quieres ir a una óptica y comprarte un microscopio de luz, no hay problema. ¿Ya?
con 100 lucas tienes uno más o menos, ¿ya? Con unas 500 ya tienes unos más o menos buenos, ¿ya? Y uno bueno, con 1.000.000 de pesos más o menos, tiene un muy buen microscopio. Pero estos, la verdad no sabría decir ni siquiera cuánto valen. Pero solo les puedo decir que en general los tienen las universidades y algunas empresas. Se utiliza mucha microscopía, por ejemplo, en minería, para ver los cristales, para ver los metales, cómo están funcionando. Ahí se utiliza mucho también microscopía. Y también tienen buenos microscopios, ¿ya? Hay que decirlo. Entonces las células son chiquititas, bastante chiquititas. Ahora bien, hay dos tipos principales de células. Nos dice, las dos principales categorías de células. Ya están dibujadas acá. Los dos grandes tipos celulares son las procariontes y las eucariontes. Cuando hablamos de células procariontes, podemos hacer la analogía directa de que estamos hablando de bacterias, ¿ya? En el fondo, todas las bacterias son procariontes. Todas. Por lo tanto, muchas veces se utilizan como sinónimo, ¿ya? Ahora bien, no hay solamente un tipo de bacterias, hay dos tipos de bacterias. Las bacterias tradicionales y otras que se llaman arqueobacterias. Pero siguen siendo bacterias. Por eso es que muchas veces se utilizan como sinónimos simplemente. Tú hablas de procarionte, de bacteria, y en lenguaje corriente, simplificado, es prácticamente lo mismo. Las células eucariontes, que están acá, son mucho más grandes, son mucho más complejas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de conversar ahora también, las diferencias que hay entre ellas. Entonces, voy a sacar el otro librito, ya que tiene mejores dibujos. Esta es una célula procarionte, ¿ya? Son chiquititas, fíjese, 1 micrómetro, o sea, esta célula tiene, no sé, 3 micrómetros, ¿ya? de longitud, muy pequeñita, y tienen algunas estructuras en el interior. Las células eucariontes, en cambio, están acá. Hay dos tipos principales, son más grandes, y fíjense que son más complejas. Tienen muchas más estructuras en el interior, tienen muchas diferencias, ¿ya? Es más, las eucariontes se dividen en dos tipos principales, eucarionte animal y eucarionte vegetal, ¿ya? Acá tenemos la idea de una eucarionte vegetal y la idea de una eucarionte animal. Vamos a ver que hay diferencias también, ¿ya? Sin embargo, sea como sea, y aquí voy a sacar mi pizarrita, que la tengo conectada ya. Vamos a sacar la pizarrita. Está aquí. Sin embargo, sea como sea, en cualquier tipo celular, nosotros vamos a encontrar tres componentes que van a estar siempre presentes. Vamos a encontrar, por una parte, un límite externo, ¿ya? Ese límite externo se llama membrana celular. Toda célula va a tener una membrana celular. Además de eso, vamos a encontrar en el interior, vamos a encontrar material genético. ¿Ya? Y hay dos opciones. Dentro de una membrana o bien
libre. Y esto determina, en parte, los dos grupos celulares principales. Si está dentro de una membrana, entonces es eucarionte. Y si está libre, entonces es procarionte. ¿Ya? Y el tercer componente que vamos a encontrar siempre, siempre, en cualquier tipo de célula, es el relleno. Y ese relleno se llama citoplasma. Siempre vamos a encontrar al menos esos tres componentes. ¿Ya? Esas serán las tres estructuras básicas de una célula cualquiera. Cualquiera. Vamos a guardar esta fotito. Te lo saco una foto. Ya, saqué una foto. También yo les saqué una fotito. Ya. Siempre vamos a encontrar eso. Entonces ahora... Digo que es importante porque eso es lo que todo célula debe tener. Exactamente. De hecho, ahora vamos a mirar esta imagen. Va a volver a este librito. ¿Ya? No, vamos. Sí, podemos ¿Puedes verla. volver un segundo al anterior, por favor? ¿A la foto? Sí, Ahí está. ya, listo, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo acá. Esta es una imagen de una célula procarionte, una bacteria. Y fíjense que aquí aparece, por ejemplo, la membrana que está afuera. Esa es equivalente a la membrana celular. Aparece el contenido, no está explicitado, y aparece eso que está dentro, que es el material genético. Vamos a enseguida avanzar con unos nombres específicos. ¿Ya? Esta es una célula eucarionte. Aquí adentro está el material genético, todo eso es el citoplasma, y por fuera está la membrana celular, que tiene otro nombre acá. ¿Ya? Siempre vamos a encontrar las mismas características. Si miramos ahora este otro libro, igual cosa, fíjese. Tenemos la membrana plasmática, o membrana celular, después voy a hacer una diferencia en esto. Vamos a tener el citoplasma, y vamos a tener el material genético. ¿Ya? Y, de la misma manera, en una célula eucarionte, como esta, vamos a tener el material genético, que va a estar dentro del núcleo en las eucariontes. Vamos a tener la membrana, y vamos a tener el citoplasma, que es el relleno. Esos son los tres componentes básicos, ultra básicos, que toda célula debe tener. ¿Ya? Son los tres mínimos. ¿Ya? Hasta aquí, muchachos. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, Perfecto. Ya, ahora, vamos a ir dándole un poco más de detalle a este asunto. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, tenemos las células procariontes y eucariontes. ¿Ya? Los procariontes son más simples y estas son más complejas. Tienen compartimientos en su interior. Y estas no tienen compartimiento. En su interior. ¿Ya? Esa es una diferencia sustantiva. De hecho, vamos a volver a la imagen. ¿Mister? Sí, dígame. ¿Me da un ejemplo de una célula? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Procarionte o eucarionte? ¿Sí? O sea, acá tenemos varios. Mira, una bacteria va a ser siempre procarionte. ¿Ya? Una bacteria. Por ejemplo, aquí aparece una bacteria que es súper frecuente en los humanos. Se llama Helicobacter pylori. ¿Ya? La Helicobacter pylori, tal como nos dice acá, es una bacteria que causa úlceras estomacales. ¿Ya? Es una bacteria que es capaz de ir destruyendo progresivamente los tejidos. ¿Ya? Y aquí tienes una fotografía con el microscopio electrónico de transmisión. Y acá está hecho un dibujo en base a esa tomografía. Fíjense que... ¿Sí, dígame?
¿Y cómo era el otro nombre? Las células que eran como más importantes o... Eucariontes. Eucariontes. Ah, ya. Procariontes y eucariontes. ¿Y estas cómo se llaman? ¿Las células madres son eucariontes? Sí, son eucariontes. Sí, son eucariontes. ¿Ya? Ahora tal vez, bueno, decir una cosa, me queda un minutito, alcanzamos a dar un poco la idea. Un poco de los nombres. Procarionte y eucarionte. Es importante saber la raíz de los nombres. Por si acaso, carión significa núcleo o nuez. ¿Ya? Pro significa en este caso previo. Piensen, por ejemplo, en un prototipo. Es el diseño previo a que un auto, por ejemplo, se venda en masa. Esa es la idea. Y el prefijo eu significa verdadero. Real. Entonces, las células procarionte tienen algo previo a un núcleo. Mister, ¿cuál era la simple y la...? La procarionte es la simple. A ver. ¿Ya? Y la eucarionte tiene un núcleo verdadero. Esa es la idea. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué hay en el núcleo? Material genético. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, vamos a volver sobre esto en la clase siguiente, muchachos, porque ya nos está quedando muy poquito tiempo. ¿Ya? Pero una clase introductoria simplemente para empezar a hablar de esto.